Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo, con la inversión correcta, junto a Agenda Económica. De lunes a viernes, a las 8:20 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información. Porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá. ¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas. Un intenso trabajo legislativo sigue haciendo el gobierno para poder sumar votos y aprobar la semana que viene la reforma de pensiones en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que nadie se atreve a presagiar lo que puede pasar. De eso y también de modernización del Estado, impuestos y crecimiento económico, vamos a conversar con el empresario y ex líder de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Y en medio de una semana en que los partidos presentaron sus candidatos a las municipales de octubre, Camilo Escalona sorprendió al proponer a Mario Marcel como presidenciable para el 2026. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué está leyendo este experimentado político de la izquierda chilena? Son parte de las preguntas que vamos a hacer a Camilo Escalona. Definiciones en tiempos de altas temperaturas, parte ahora Tolerancia Cero. Bienvenido, Bernardo, estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Encantado. Hola, bienvenido. Ya, Francisco. ¿Parto yo? Parta usted. Bien, buenas noches, Bernardo. Uno de los temas importantes que ha habido en la última semana ha sido la relación entre la política y los negocios. De cierta forma tú encarnas, digamos, ambas cosas, ¿cierto? Eres presidente pivote que se dedica a las políticas públicas, también eres empresario. ¿Cómo se compatibilizan la política y los negocios? ¿Son compatibles? Primero decir que la política no es un espacio que le competa exclusivamente a los políticos profesionales, por así decirlo. Este libro de Asimov y Robinson lo decía, ¿no es cierto? El rol de la sociedad civil, incluido el mundo empresarial, es fundamental, desafiando, escrutando a la política, proponiendo políticas públicas. El punto es que cómo se hace ese rol, cómo se ejerce. En este caso, creo que en este tema, el cómo es tan importante como el contenido, por así decirlo. Y dentro del cómo, vamos al cómo, porque ¿qué te parece a ti los encuentros en la Casa Salaquet? Bueno, antes de entrar a ese caso específico, que por supuesto feliz te lo comento, el cómo se hace incidencia en los tiempos actuales, creo que hay dos maneras, digamos. Una es participando abiertamente en el debate público a través de los medios, ¿no es cierto?, redes sociales, etcétera, a cara descubierta, reconociendo desde dónde te paras. Yo creo que no hay nada peor en el fondo cuando alguien se para presumiendo algo que no es. Todos tenemos intereses, todos tenemos una experiencia, todos tenemos una trayectoria empresarial o no empresarial o académica.
Al final, esas trayectorias, por supuesto, que construyen ciertos intereses. El desafío de quien se para en el debate público es tratar de explicarle, ¿no es cierto?, a esa audiencia que está escuchando por qué tu postura, tu planteamiento es coherente con el interés general. Y si no logras, en el fondo, explicarlo, bueno, nadie te va a creer. Entonces, vamos al tema polémico, porque el que está relacionado con lo que tú dices del cómo y dónde se para cada uno. ¿Son equivalentes todas las reuniones que se han comentado? Porque han habido dos tipos de reuniones. Reuniones en las cuales se han encontrado autoridades con empresarios de distintos mundos y que no hay una relación regulado-regulado, y se ha encontrado, digamos, esta reunión que ha sido la más polémica entre el ministro de Economía y la ministra de Medio Ambiente y los salmoneros. Y la de Agricultura también, y la de AFP. Bueno, y también, y la AFP, tiene toda la razón. Sí. Entonces, hay dos tipos de reuniones: reuniones generales y reuniones particulares entre regulador y regulado. ¿Te parece a ti cuál es tu reflexión respecto a eso? Primero, reivindicando los espacios de diálogos entre la política y el mundo privado, como decía recién, el cómo se hace una diferencia. Yendo a tu pregunta, por ejemplo, si te invitan, si yo soy un ejecutivo, un director de una empresa, te invitan a un espacio de conversación donde va a participar una ministra o un ministro a exponer su mirada sobre la situación de seguridad del país o sobre su mirada de cómo se compatibiliza desarrollo con sostenibilidad, y en ese espacio participan 10, 15 personas, 20 personas de distintos sectores, me parece en el fondo que no merece ningún reproche. Por el contrario, creo que son espacios que son valiosos, digamos, para generar confianza, conocimiento recíproco. Ese es un caso. Ahora, si quien te invita es una persona que participa en una consultora, a quien la empresa donde tú eres director ha contratado, ¿no es cierto?, para ejercer una actividad completamente legítima, que es el lobby. Ya, digámoslo, por ejemplo, que una empresa, un sector que está tratando de influir en cómo se hace la regulación de ese sector. Si ese consultor que la empresa contrató te invita a una reunión, ya sea a sugerencia tuya, del empresario o de la empresa, o bien por iniciativa del consultor, y el invitado, ¿no es cierto?, es la ministra o el ministro sectorial que regula tu sector, eso por supuesto que es lobby y debe ser registrado, sea, ¿no es cierto?, que ocurra en la oficina de la ministra o del ministro, en la oficina del gremio empresarial que te representa, está llevándolo muy o en una comida o en un café. Eso por supuesto que son dos casos completamente distintos, y solamente las personas que participaron de estas reuniones son las que pueden responder. ¿Se equivocaron los ministros y los empresarios que fueron a esa Ahora reunión? yo creo que incluso en el primer caso, uno se pregunta, el caso de la reunión general donde se intercambian miradas, yo creo que desde el punto de vista legal y ético no hay una obligación de informar. Ahora, desde el punto de vista del ministro de Estado, ¿por qué no informar? ¿Por qué no poner en la página web del ministerio que concurrió a esa reunión? ¿Los partícipes tendrían alguna objeción de que se hubiera publicado esa reunión? Me parece que si la conversación era un tema amplio de seguridad ciudadana o de desarrollo y sostenibilidad, no hay ninguna razón, aunque no haya una obligación legal ni ética, porque claramente en el fondo no hay una gestión de intereses en ese caso. Igual creo yo en el fondo que es sano en el fondo dar a conocer esa reunión. Y la razón por la cual yo creo los ministros en particular de esta coalición no lo hacen es porque en su propio sector político hay un profundo prejuicio respecto de la conexión entre el mundo político y el mundo privado. Se sospecha las más terribles conspiraciones cuando esos dos mundos se juntan, en circunstancias que no puede ser más relevante que ese encuentro se produzca. Ahora, volviendo al tema de cómo se hace esto, en el fondo decía yo, en el fondo primero participando abiertamente en el debate público, y segundo, que una cosa que yo siempre he ejercido, participando en las organizaciones intermedias. Hay organizaciones que participan del debate público que cubren toda la cadena de valor, desde los que generan conocimiento, como son los centros de pensamiento, los que hacen testeo de políticas públicas, como son los DUTANS, y entre medio, en el fondo, organizaciones como la nuestra que hacen incidencia, que es básicamente tratar de conectar el conocimiento con la ciudadanía. No están exentos porque se llama ley de lobby y de gestión de intereses también. No están exentos de esa ley. Por supuesto, mi punto es, uno, abiertamente en el debate público. Segundo, comprométase con organizaciones intermedias. ¿Por qué? Porque son las organizaciones intermedias las que tienen un método riguroso científico para procesar las políticas públicas. Pero también tratan de gestionar interés. Pero Bernardo, también tratan de gestionar interés, lo cual es perfectamente legítimo. Si nadie está ni cuestionando que se junten, ni que conversen, ni nada de eso, sino que lo hagan conforme a la ley. Tanto un grupo de regulados como una ONG o
pivotes tienen que cumplir la ley de lobby y gestión de interés. Todos los encuentros que hemos tenido nosotros con ministros de Estado han sido en la oficina del ministro, en las oficinas de pivote, la hemos publicado en redes sociales. Mi punto es el siguiente. Pero, Fernando, perdón, es que no solo eso, sino que además las han hecho a través, así como lo hace, por ejemplo, Chile Transparente, cuando quiere representar un interés, ni siquiera influir en una ley específica. La ley de lobby ni siquiera habla de una ley específica, habla que basta con manifestar una visión, o sea, representar un interés. No tiene para qué estar en trámite una ley, no tiene para qué ser una ley específica tampoco sobre la que se quiere influir, basta con querer. No, pero Mónica, yo creo que no todo es lobby. Por ejemplo, en el mundo anglosajón, incluso legalmente hay una distinción hablando de Chile y lo que dice la ley. Bastante precisa entre lo que es lobby y lo que es incidencia. El anglicismo es advocacy. Incluso las organizaciones que hacen incidencia, que es una etapa previa al lobby, en el fondo hay una política pública, hay un marco regulatorio para desarrollar, por ejemplo, hidrógeno verde en Chile. Esa es una industria que no existe. Bueno, se organiza una coalición de incidencia pública con el objeto de instalar en la ciudadanía la necesidad de establecer un marco regulatorio que ni siquiera se está discutiendo en el legislativo. Esa etapa inicial es lo que el concepto de la incidencia, que es lo que nosotros hacemos. Ahora, por supuesto que eventualmente podría darse el caso que estemos en una reunión con un ministro opinándole y aportándole en un proyecto de ley específico. Ahora, en general, en mi caso particular, por ejemplo, yo cuando tuvimos una opinión, le estoy ya poniendo mi sombrero empresario, de director de empresa, tuvimos una visión crítica de, por ejemplo, la ley de transición energética que está proponiendo el ministro Pardo. Bueno, se lo hicimos ver públicamente. Yo participé en un debate, en un panel del Chile Day, donde abiertamente critiqué el proyecto de ley, lo debatimos. Mi punto es... Lo que te quiero hacer el punto que según la legislación chilena no es efectivo aquello que estás diciendo respecto que solo cuando un proyecto de ley ya está en curso están sujetos a la ley de lobby y gestión de intereses. Puede no haber ningún proyecto de ley en curso y si se quiere representar un interés, una visión, como hicieron los salmoneros, por ejemplo, representar, no están hablando de un proyecto de ley en específico, pero desde el momento en que el propio ministro reconoce que le están presentando su visión de la industria, eso es previo que haya una ley. No, pero, por algo, Mónica, pero déjame terminar sobre... el punto. La ley dice súper claro que no es necesario que haya una ley en curso, basta con que quieran representar un interés o hablar de políticas para que tenga que hacerse. Entonces, pareciera evidente que en estos casos se tendría que haber hecho la ley de lobby. La regla general, creo yo, ¿no es cierto?, es la transparencia. Sí. Sea que no hubo en este caso. Inscrito en la ley de lobby o publicado en la página web del Ministerio o del gremio empresarial o de la organización de incidencia. Esa es la regla general. Me parece que hay pocas razones por las cuales en el fondo esos encuentros no deben ser transparentes. Ahora, yo no los condeno, no los reprocho, creo que generar espacios de diálogo es positivo. Ahora me pregunto por qué los ministros de Estado que tienen la responsabilidad de hacerlo o no transparente, ¿por qué no lo hicieron? Yo creo que en el fondo porque temen la cancelación de su propio sector político. No se cumplió la ley, en definitiva. La pregunta es, cuando eras dirigente de la SOFOFA, cuando eras dirigente empresarial, gremial, ¿tuviste reuniones de este tipo con ministros, reuniones que fueran en casas de ministros o en casas de empresarios? Yo creo que todas las reuniones y los encuentros que yo he tenido, porque tengo una convicción muy profunda de que no hay que bypassear las organizaciones intermedias, para eso están los gremios empresariales, para eso está ICARE, que es un espacio de encuentro, para eso está la SOFOFA, la CPC, o bien, ¿no es cierto?, participar en centros de pensamiento, en organizaciones de incidencia. Yo tuve 10 años director de ICARE, 4 años presidente de SOFOFA, sigo siendo consejero, fundé... ¿Nunca tuviste una de estas reuniones privadas que no se hicieran por ley de lobby? Todas las reuniones que he tenido han sido en el fondo en el contexto de estas organizaciones. En general y en particular, mi pregunta es, ¿hubo alguna reunión o algunas reuniones en casas de lobistas o de gremios o de empresarios que no se comunicaran vía ley de lobby o vía... Todas las reuniones en las cuales he participado siempre han sido a instancias de SOFOFA, de ICARE en su momento, de pivotes hoy día. O sea, no de este tipo. Porque tengo una convicción muy profunda. Ahora, ¿eso implica reprochar que existan espacios de conversación, de conocimiento recíproco? No, ¿cómo para nada. Si se hacen de acuerdo a la ley o no? Bernardo, ahora aquí, en todo este fenómeno que ha estado mencionando Mónica, lo que quizás más impacta es lo asimétrico de la situación cuando se conoce. Porque ¿quién es el que carga con toda la responsabilidad, con toda la culpa y a quién le apuntan con todos los dedos? No se los cargan a los salmoneros o a los empresarios que están haciendo lo que ellos quieren hacer. Tratar de convencer al gobernante de que las leyes tienen que ser de una determinada manera o incluso persuadirlos para que no las hagan. Todo el peso de
el descubrimiento de este tipo de reuniones recae sobre el factor, el ser público que está ahí, no el privado. Y desde ese punto de vista, ¿no te parece a ti que si fuera al revés, digamos, lo lógico que ustedes harían como empresarios es, independientemente de qué tipo de reunión sea, no cuesta nada registrarla como ley de lobby y ahí está, queda. Nunca jamás te van a sacar a la pizarra y nunca te van a poner en entredicho por el hecho de que tú Ahora, diste cuenta de yo eso. no comparto, Fernando, que toda conversación entre la sociedad civil, el mundo empresarial, activismos medioambientales, organizaciones académicas, con el mundo político sea lobby. No, yo creo que no hay que validar, porque por eso eso te digo, en el fondo ahora la transparencia es la regla general, pero transparencia no es sinónimo de lobby. Estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que todo es lobby, para nada. Lo que estoy diciendo es que cuando se genera una situación de lobby que no se ha registrado, el empresario que está ahí, tratando de convencer al gobernante, no tiene prácticamente ninguna mella. Toda la mella la tiene el factor público, que es el que representa a la ciudadanía. La primera responsabilidad, por supuesto, que la tiene el ministro. Lógico. En el caso segundo que yo expliqué, no, distinto el caso que te invitan a una conversación amplia con la ministra del Interior para reflexionar sobre seguridad, donde hay distintos sectores del mundo empresarial presentes. Yo insisto, creo que la reflexión que yo hago, ¿no es cierto?, más allá de que no era lobby esa reunión, más allá de que no había una obligación ni ética ni moral para hacerla pública, creo que el caso base debiera ser en el fondo que esto sea transparente. Bernardo, y en ese sentido tú dejaste entrever de que este gobierno tenía o parte de la coalición de gobierno tiene una mirada antiempresarial. ¿Cuánto ha afectado al desarrollo de este gobierno esa mirada y cuán extendida está esa mirada antiempresarial a tu juicio? Yo creo que fue obviamente una mirada evidente y explícita, ¿no es cierto?, en la campaña y al inicio del gobierno. Lo cual se ha, ¿no es cierto?, creo yo, moderado por la fuerza de la realidad. El gobierno toma conciencia, ¿no es cierto?, de que un desafío muy relevante de Chile es reactivar el crecimiento y para ello tiene que contar en el fondo con el mundo del emprendimiento, con el mundo empresarial. Y por lo tanto, en el fondo ha evolucionado, sí. Ahora, sin embargo, en los hechos hay un cierto prejuicio, digamos. O sea, cuando tú ves, ¿no es cierto?, que la política nacional del litio le da un rol protagónico y central, no solamente protagónico y central, sino que controlador a todo proyecto que se emprenda en litio al Estado, bueno, obviamente eso da cuenta de que aparentemente, según la visión del gobierno, es mejor en el fondo darle la exclusividad, por así decirlo, a Codelco o a Enami, del control de los proyectos de litio, que, ¿no es cierto?, abrir la cancha como ha hecho Australia, incluso como han hecho las provincias de Argentina, que le han abierto la cancha a través de un marco regulatorio exigente, con altos estándares ambientales, a diversas empresas. Cuando la ministra Jara dice que a la AFP le falta empatía, ¿cuán extendida está esa visión de la falta de empatía? Y te pregunto si los empresarios necesitan tener empatía en su actividad empresarial, ¿en qué ámbito la necesitan? No, yo creo que por supuesto que los empresarios tienen empatía. Si los empresarios están todo el día en el fondo caminando por las plantas donde trabajan muchas personas y tienen que conectarse con esas personas. Entonces, ahora, claro, la realidad de las grandes empresas con los trabajadores que trabajan allí, que tienen en general mejores condiciones, que tienen buenos beneficios, que son empleo formal, con seguridad social. Pero la crítica de la ministra era en el sentido de que las utilidades van en contra de la empatía, digamos que hay como una especie de trade-off, que mientras más utilidades tiene la empresa, menos empatía hay con... No, obviamente yo vi el intercambio de tweets entre la ministra Jara y la presidenta de la Asociación de AFP. Me parece que fue una cosa muy desafortunada la expresión de la ministra. Era como una especie de reproche, casi una cancelación, ¿no es cierto?, a la participación de una industria que acto relevante de una cierta discusión legislativa en este debate, digamos, y como una especie de presunción de lo que diga esa industria está teñida, ¿no es cierto?, por este efecto. Pero un poco lo que estás haciendo tú con el gobierno también. No, yo estoy No, o sea, digo, yo que critico ambos políticas pueden tener, públicas. Está bien, pero, yo no presumo del gobierno una intencionalidad conspirativa de terminar en el fondo con el modelo capitalista pero mundial. Pero decir que hay una sensación de que hay una visión en que está mal que los empresarios trabajen en tema del litio. Lo acabas de decir a raíz de la política del litio. Pero eso es un hecho, no es una cosa subjetiva. ¿Y cómo leyeron los empresarios chilenos la relación que se va a tener entre el Estado y Soquimich? Bueno, yo creo que en el tema del litio, cosa que hemos trabajado mucho en Pivotes, habría sido mejor hace mucho tiempo
haber corregido una anomalía que tiene solamente el litio y solamente en Chile. O sea, es el único mineral que no es concesible en Chile. Y en el mundo, en todas partes del mundo, no hay ninguna diferencia entre, ¿no es cierto?, el cobre y el litio. En Chile, por una resolución del año 79 de la dictadura, o sea, una de las cosas que más celebra este gobierno de la dictadura, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, precisamente el hecho de que el litio no pueda ser concesible. Yo lo encuentro completamente sorprendente que no hayamos corregido esa anomalía y que no se abra la cancha para que las mejores empresas, incluida Codelco, incluida Enami, compitan en igualdad de condiciones en una licitación internacional por un contrato de operación, ¿no es cierto?, en el Salar de Atacama. Hubiera sido mejor en el caso de SQM, ya está hecho, digamos, pero hubiera sido mejor, como decía el expresidente Sebastián Piñera, que tiene sus antiguas pugnas también con Ponce Lerú, tampoco vamos a ser ingenuos en aquello, pero más allá de eso, aparte de él, hay otros que han pensado lo mismo, que hubiera sido mejor una licitación que una negociación directa con SQM. Yo creo que la regla general es la licitación. De hecho, el contrato que tiene Corfo con SQM contempla como caso base el que al vencer el contrato, obviamente con cierta anticipación, para que el nuevo concesionario pudiera en el fondo hacerse cargo de la operación del salar, el caso base era la licitación. Sí. Y decía en el fondo como muy marginalmente y eventualmente podrá haber otro mecanismo, por ejemplo la asignación directa. ¿Para quién fue un buen negocio esto? ¿Para Ponce Lerú o para el gobierno o para el país? Yo creo que si uno piensa, si uno fuera accionista, por así decirlo, de SQM y de Codelco, yo celebraría el rol de ambos directorios. Desde el punto de vista del país, creo que tienen los que propiciaron eso tienen que dar muy buenas explicaciones de por qué una negociación directa fue mejor que el contrafactual. ¿Cuál habría sido el contrafactual? Licitación. Haber hecho una licitación internacional. ¿Qué es lo que se dice? Se dice que se habría interrumpido la producción por 5 años porque el nuevo adjudicatario no habría sido capaz de, por así decirlo, replicar lo que tiene hoy día SQM en el salar. Bueno, eso si esa es la explicación, es un grosero error del contrato original. Ahora, porque es un cambio precisamente en una concesión de puerto, la concesión es de 20 años, está todo regulado de forma tal de que el nuevo adjudicatario, si es que gana uno distinto, sea muy fluido el traspaso ahora, de uno a otro. ¿Por qué eso no estaba contemplado en el contrato acaso? Ahora, es un cambio importante desde un gobierno que en la campaña, en primera vuelta, porque en segunda lo sacaron, pensaba o planteaba expropiar el Salar de Atacama a SQM. Es un cambio importante que este gobierno que de fondo transformó a la empresa SQM en el origen de todos los males, finalmente termina siendo socio de SQM. Pero no sé si es el cambio en una dirección correcta. Yo creo que lo lógico hubiera sido abrir la cancha, que compitiera Codelco, Enami, empresas chilenas y empresas extranjeras, y que trajeran la mejor tecnología para desarrollar el litio. Y eso nos aseguraría que hubiera sido el mejor negocio posible. O sea, es imposible decirlo que hubiera sido mejor que la negociación directa que tuvo SQM, porque en el fondo habría que ver, nadie sabe cuál es ese contrafactual. Ahora, lo que es relevante, porque hay razones de consideraciones prácticas, que sí las puedo comprender, es que si se quería aumentar la producción de litio hoy día, creo que un camino posible era efectivamente negociar directamente con SQM. Ahora, hay muchos otros salares. Todavía el ministro Marcel dijo hace 3 o 4 meses que a fin de año, diciembre del año pasado, se anunciaría qué se haría con los otros salarios. ¿Cuáles sí? Es de esperar que los otros salarios se abra la cancha, se abra una licitación internacional o se haga concesible. Yo creo que no veo ninguna razón de fondo para pensar que es mejor camino seguir haciendo asignaciones directas. Concesible, perdona, estás hablando concesible de la forma como está estructurado de alguna manera la situación del litio en Chile, es decir, de que en el caso de Soquimich le dan cuotas de litio. O tú hablas de concesible en términos de tiempo y saque lo que quiera. Tú puedes ser a través de una concesión o a través de un contrato de operación. Te dan por un plazo de 20 años, ¿no es cierto?, un cierto volumen que puedes extraer del salar de Atacama, del salar de Maricunga o de otros salares. Y eso a cambio de ciertos estándares ambientales y de un royalty. Si el Estado quiere capturar, por así decirlo, el valor que se merece por ser dueño de los recursos, no es necesario en el fondo que sea dueño del proyecto. Basta con imponer un royalty, obviamente un royalty de un nivel tal que no nos quite competitividad con respecto a los países con los cuales competimos en litio, Australia, Argentina, pero ese era el camino. Y es de esperar que en los próximos salares el camino sea ese, se abra la cancha para que compitan en igualdad de condiciones y no sigamos con asignaciones directas. Este contrato que se asignó es probablemente el activo más valioso que se ha asignado directamente por el Estado de Chile a una empresa privada, hasta el 2060. Entonces creo que se ha escrutado poco
yo creo que se le debe exigir a los promotores de ese acuerdo un mayor escrutinio, mayores respuestas. ¿Por qué creen ellos que era mejor camino que haber hecho una licitación internacional donde compitieran distintos actores? Bernardo, un par de cosas antes que vayamos al tema de pensiones, que también es bien importante, y a reforma tributaria, pero antes un par de cosas breves. Lo primero, nuestro próximo invitado propuso hace algunos días a Mario Marcel como un candidato eventual presidencial. ¿Qué le parece a Mario Marcel como un eventual presidenciable? Mira, Mario Marcel fue un gran presidente del Banco Central. Ya. Mario Marcel yo creo que ha sido un, por así decirlo, esforzado y paciente ministro de Hacienda con esta coalición, digamos, que él mismo dijo que no tenía como protagonismo, no tenía el crecimiento en el centro de su agenda. Ya. Lo dijo varias veces Mario Marcel. Yo tengo que reconocer, decía, que este gobierno en su programa y en sus primeros meses no tenía el crecimiento en el centro. O sea, lo que ha hecho Mario Marcel para instalar la agenda de crecimiento en el centro es bien valioso. Ahora, ¿tengo crítica a las políticas públicas que ha presentado? Sí, y las podemos conversar después, tanto en el ámbito tributario como, por ejemplo, en el ámbito de pensiones, que es obviamente es una agenda que tiene junto con la ministra Jara. ¿Y como candidato presidencial, qué le parecería? Bueno, yo no me pronuncio respecto de los posibles ¿Cómo no me candidatos pronuncio? presidenciales. Se pronuncia sobre todo y ahora no sobre eso. Dijo que había sido un gran presidente del Banco Central, después lo esforzado. No, dijo, gran presidente del Banco Central, esforzado ministro de Hacienda y como más abajo también de nuevo como presidenciable, ¿no? Parece porque va como descendiendo. Me gustaría pensar que el ministro Marcel tenga ese interés. No, si él dijo que no, la pregunta es, ¿tendría la habilidad, sería un buen presidente? Todo ministro de Hacienda ha tenido interés por ser presidente. Pero le pregunto directamente, ¿sería un buen presidente? Yo creo que toda persona del nivel del ministro Marcel sería un buen presidente, así como otros ministros de Hacienda que han sido candidatos habrían sido excelentes presidentes. Oye, un pajarito. Ya. Sí. Me dice, ¿tú no sientes que tienes un conflicto de interés al hablar de la situación de Codelco por ser el máximo proveedor de electricidad como Colbún? ¿Tú siendo parte de Colbún? No, efectivamente, Colbún es un gran proveedor de electricidad de Codelco y Codelco es un gran cliente de Colbún. Pero eso que tiene que ver con litio. Nosotros no estamos en la industria del litio. Y si estuviéramos, por supuesto, no estaría yo opinando, ¿no es cierto?, desde pivotes del litio. Si no te hubiésemos preguntado nosotros sobre eso, porque no... Es público. Sí, pero yo firmé públicamente, cuando era gerente general de Colbún, en el año 2010, con el presidente ejecutivo de Codelco, José Pablo Arellano, el contrato de suministro, sí, que ese venció, y luego tenemos un segundo contrato que se cerró hace un año atrás. A lo que me refiero es que no dijiste nada respecto de la situación con... Es público, Fernando, es completamente público. ¿Sí? El que Colbún sea el principal proveedor de energético Codelco es una información pública, por lo tanto no me parece necesario haberla revelado si es que ya es pública. Y como te digo, tengo una admiración, yo dije en el fondo, si yo fuera accionista de Codelco, y fuera accionista de SQM, celebraría lo que hicieron los directorios y sus respectivos presidentes. Mi cuestión no es contra Codelco ni contra SQM. Mi cuestión es si para Chile era lo mejor haber hecho una asignación directa. Y también dije en el fondo que el centro de nuestra acción como pivotes es intentar en el fondo contribuir a que los futuros salares se hagan de esa forma. Se abra la cancha a las mejores empresas y no necesariamente en el fondo exclusivamente a algunas. Pensiones, ¿llamarías a Chile Vamos y a Republicanos a flexibilizar esto de que todo el 6% tiene que ir directo a las cuentas individuales o estás con ellos en ese punto de vista? Porque si es que no hay alguna forma de flexibilización, simplemente no va a salir la reforma porque los votos no están en el Senado ni en particular en la Cámara de Diputadas y Diputados, incluso dando por aprobada la idea de legislar en la Cámara Baja. Yo creo que es bueno que los sectores políticos en el fondo expresen con nitidez sus posiciones. Y yo creo que es sano que Chile Vamos exprese que su convicción es que el 6% debe ir a la cuenta individual. Así como me imagino que de la misma forma creo en el fondo que el mundo del oficialismo exprese que parte de la contribución tiene que ir en el fondo a solidaridad. Ahora, obviamente en el fondo, con esas posturas nítidas, con esos puntos de partida claros, y que cada parte en el fondo los defienda, hay que llegar a un cierto acuerdo, porque creo que las pensiones efectivamente requieren en el fondo se requiere un acuerdo. De pensión, antes que nos cambiemos al tema tributario. Sí, pero yo quería preguntar finalmente ¿qué pasa? Ahora, ¿tiene que flexibilizarse o no? O sea, ¿puede haber algún pedacito de solidaridad? Es que la circunstancia actual donde se subió la PGU
a niveles bastante importantes. O sea, entiendo que los cálculos que se han hecho, que lo ha hecho Elisa Cabezón, directora de Evidencia de Pivotes, indicaban en el fondo que el equivalente del aumento de la PGU en puntos de contribución era cercano a 6%, creo que era 5%. Entonces, tú no puedes seguir proponiendo lo mismo desde hace 3 años a hoy día, cuando en ese periodo de tiempo aumentó fuertemente la PGU. Entonces, por lo tanto, yo creo que tiene que ir la mayoría a la cuenta individual. Y por supuesto que cuando hay dos partes que postulan cosas distintas, mi perímetro, por así decirlo, es que debe ir la mayoría a la cuenta individual. Pero con la mayoría... Ahora, decir que tiene que ir el 100% a toda costa, yo creo que obviamente eso no implica mostrar una cierta disposición Bernardo, a llegar a un déjame preguntarte una cosa que está relacionada con la reforma de pensiones, que es el otro punto que se ha hablado menos, que es quién administra esto, porque hoy día la presidenta de la Asociación de FP decía que esto, la nueva institucionalidad significaba que el Estado en el futuro podría echar mano a los ahorros de los chilenos, que es una frase bastante grandilocuente y no sé con cuánta evidencia lo está diciendo. No se ha discutido sobre la posibilidad de la continuidad de la AFP, que haya una AFP estatal como una forma de negociar esto, sino que simplemente se ha dado por un hecho de que aquí hay una nueva institucionalidad. ¿Cuán grave te parece a ti? ¿Cuánto riesgo existe de lo que dice la AFP que se pueda producir? Yo creo que toda la reorganización industrial que propone el gobierno merece un escrutinio profundo, porque desde el punto de vista de la administración de los fondos, una AFP estatal que compita en igualdad de condiciones, con las mismas reglas, con el mismo, en el fondo, con los mismos lineamientos de dónde invertir, con las administradoras privadas, pues ya no se llaman AFP, se van a llamar administradores, ¿no es cierto? Está bien, digamos, pero el punto relevante es que sea el principio de neutralidad competitiva, que todos compitan en igualdad de condiciones, que no hayan subsidios implícitos hacia la AFP estatal, porque eso implicaría que tendría una cierta preferencia para ganarse las futuras licitaciones. Y por lo tanto, y eso no está 100% logrado en el proyecto de ley. No hay una igualdad de condiciones entre la entidad pública que administra los fondos y las entidades privadas. Por lo tanto, eso merece mayor escrutinio. Segundo, la separación entre lo que es por así decirlo, la labor administrativa de administrar las cuentas, en fin, etcétera, etcétera, respecto de la administración de los fondos, también es una cosa que merece ser escrutada. Finalmente, cuando uno enfrenta un problema, dice, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema de las bajas pensiones? Yo no he visto ningún diagnóstico que diga en el fondo que el problema de fondo de las bajas pensiones es la no separación entre lo que es la labor administrativa y lo que es la administración de los fondos, y tampoco he visto en el fondo que la razón del problema sea, ¿no es cierto?, que los administradores privados han hecho una mala pega administrando los fondos. Y sin embargo... No, pero la crítica es que las comisiones son demasiado altas. Pero si tú, una vez vi un cálculo que si tú sumabas todas las utilidades de la AFP y las ponías, ¿no es cierto?, en las cuentas individuales de cada persona, no movías ni siquiera un centímetro el nivel de pensiones. Por lo tanto, no está ahí el problema. Entonces, ahora, si es que podría haber un modelo distinto que separe la administración de los fondos, sí, pero eso es cuando se diseña de cero. Transitar del modelo actual a ese modelo, en el fondo, completamente diferente, va a tener costos de transición importantes. Ahora, ¿no se puede hacer? No. Yo creo que se puede discutir, se necesita escrutar lo mismo que en el fondo estos últimos agregados que se le hicieron. El bajar, en el fondo, esta edad máxima de jubilación, que no es que sea, en el fondo, se calcula las pensiones suponiendo que tú vives hasta los 110 años. Eso no es así. Habrá un caso, ¿no es cierto?, en toda la población, pero finalmente... Ese cambio, y segundo, el seguro de longevidad, ha tenido mucho reproche de todos los aspectos, de lado y lado. Se ingresa hace un día y se pretende aprobar mañana. ¿No merece eso un debate más profundo? No, está el tema de las lagunas, está el tema también de los bajos salarios, que también debería interpelar. Está el tema de la edad de jubilación, no, y la de los bajos salarios, que también se habla poco. Con bajos salarios y con lagunas es bien difícil que se tengan buenas pensiones. Y con la informalidad laboral, 30% de informalidad en comparación con 15% de la OECD. Sí, ahora cada uno parece hablar de lo que es menos complicado para ellos en estas reformas y también en la tributaria. Dos cosas. Uno, ¿hay espacio para subir algún impuesto en este país o no? Y lo otro, yo doy por sentado que todos estarán por tratar de que no se eluda y no se evada, digamos. Me imagino que todos estarán de acuerdo con aquello. Y lo otro que piensas cuando en Davos los súper ricos dicen que un grupo de ellos dicen tenemos que aportar más nosotros y tienen que hacerse políticas para pedirnos los que tenemos más, aportar más. Todavía los que más tenemos
podemos aportar más, las dos cosas. ¿Hay espacio para algún... Creo que la CPC y la SOFOFA instalaron un punto que aunque podría ser considerado políticamente costoso, me parece relevante, que es el punto de la competitividad tributaria. Aquí se habla con mucha soltura que hay que aumentar tal o cual impuesto, en fin, y no se parte de un diagnóstico que creo que es compartido por todos los técnicos de todos los sectores. Chile ha perdido competitividad tributaria para la inversión. Y parece ser que cuando se habla de tributación al capital, pareciera ser que el capital es una especie de bóveda, ¿no es cierto?, de lingotes de oro que no cuesta nada ir a esa bóveda, sacar una parte y distribuirla para mejorar las pensiones. Pero el capital en el fondo es el principal insumo de la inversión. El capital se mueve por el mundo, son los ahorrantes, los pensionados de todos los países del mundo los que finalmente están buscando la mejor combinación de riesgo-retorno. Entonces, si la tributación a ese capital, no sé, si en Estados Unidos o en Irlanda un inversionista puede lograr mejores condiciones que en Chile, ¿por qué va a ir a Chile? Ya. El capital es frío, por así decirlo. Entonces mi punto es que o sea, tenemos... no al capital. Ok, Juan Andrés Fontaine plantea, nos queda claro que es un no, o sea, al fondo, capital. Aquí hay dos peajes que Chile es menos competitivo que el resto del mundo. El peaje inicial, que es el impuesto a las empresas, 27% en Chile, promedio de OECD 23%, y el segundo peaje, que es el impuesto final, cuando el emprendedor inicia el camino, invierte, ¿no es cierto?, en una empresa, y luego en el fondo el valor que genera lo quiere retirar para poder reinvertirlo en el siguiente emprendimiento, ese segundo peaje, ¿no es cierto? Por eso, desde tu perspectiva, en esos dos no hay espacio. Y eso lo ha dicho el ministro Marcel, ya, y lo ha dicho, entonces, pero sin embargo sigue la idea como incubándose. Juan Andrés Fontaine planteó hoy día en la tercera, la idea, quería darle el crédito a quien era, Carlos Alonso hace el tema. Juan Andrés Fontaine dice, el camino es irle subiendo los impuestos a las personas. Si la necesidad de gastos son mayores, dice, son sus palabras, se puede recurrir al IVA. ¿Impuesto a las personas e IVA, sí o no? Bueno, efectivamente la principal brecha de recaudación tributaria entre Chile y el resto del mundo está en el impuesto a las personas. Y más que en las tasas está en la base de contribuyente o en las tasas de los niveles medios, por así decirlo. Ahora, hoy día, ¿tú ampliarías la base? Con la situación económica, con la estrechez que está viviendo las clases medias, creo que no es razonable, así como de sopetón, ampliar la base de contribuyentes, pero en el largo plazo esa discusión tiene que darse. ¿Y el IVA? El IVA que es súper regresivo. El IVA, si finalmente ese punto adicional de IVA se destina, ¿no es cierto?, por ejemplo, a financiar las pensiones de, ¿no es cierto?, la clase media y los sectores menos favorecidos, pero bueno, finalmente el agregado no es regresivo, es progresivo. Pero lo van a financiar los mismos que ganan menos, porque el porcentaje que dedican yo creo que la principal, mira, Chile recauda más que el resto del mundo a las empresas. Chile recauda parecido al resto del mundo en el IVA, por lo tanto creo que el IVA no es tanto lo que se puede hacer, y la principal brecha tributaria, ¿no es cierto?, está en el impuesto a las personas. Y una cosita, hay un nuevo escándalo de corrupción. Ahora, y hay otra propuesta que hizo la CPC que dijo, bueno, para compensar, volver a tener competitividad tributaria desde el punto de vista de la inversión, dijo, ¿por qué no le cobramos un impuesto al dividendo, al primer dividendo, el que sale de la empresa operativa, por así decirlo, y llega al accionista, de forma tal de que no se postergue eternamente el impuesto que finalmente pagan las personas cuando se retira, digamos. La primera vivienda da para todo, ¿eh? El primer dividendo de la empresa da para todo. En vivienda pero hay maneras de... Se propuso en la convención que no se... No, esto no, yo no me refiero al dividendo hipotecario, es el dividendo de la empresa. Pero eso te digo, y en la empresa tú tienes por tercera vez, tienes en el mundo a un grupo cada vez mayor de empresarios que están diciendo, mira, nosotros vemos venir lo que va a venir, y queremos que nos cobren más impuestos. Voy a decir algo políticamente incorrecto. A mí cuando grupos de empresarios que ya están, por así decirlo, retirados, y que dicen en el fondo con esta grandilocuencia, por favor, cobren más impuestos, yo les digo, ¿para qué espera que le cobren más impuestos? Arme un fondo voluntario y diga todo lo que a usted espera que le recauden, bueno, póngalo en un fondo y inviértalo en educación. Entonces, porque cuando el empresario que ya lo hizo, pero varios de ellos plantea aumentar los impuestos, lo que está haciendo es perjudicar al empresario que está empezando. Porque eso es lo que no encuentro incomprensible. No, porque lo está planteando para ellos, lo está planteando para los súper hiper ricos. En Davos por lo menos lo que pasa es que el empresario que está empezando quiere llegar a ser, ¿no es cierto?, grande. Pero porque lo va a perjudicar si él no le va a llegar. La discusión no puede ser en el fondo, mire, solamente grabemos porque al final
Lo que tú tienes que promover es que ese emprendedor que está partiendo, esa pyme en el fondo que vende 100.000 UF. A él no lo castiga porque sé que está pensando como dice la, si ese emprendedor quiere llegar a ser grande, ese emprendedor quiere llegar a ser grande. No es la propuesta para los emprendedores el impuesto. ¿Verdad? No quiero que se nos falle el tiempo sin decir una pregunta. Pero tú me considerás que si tú consideras que estás contribuyendo insuficientemente a la sociedad, bueno, tienes miles de vehículos voluntarios para hacerlo. Creo que sí. Bueno, que lo hagan más entonces. Creo que tienes un punto en eso, pero ellos no lo están proponiendo solo para ellos. Pero déjame terminar de decirte, no lo están proponiendo solo para ellos, sino para todos, también para aquellos que no quieran hacer ese gesto de contribuir más. Insisto, los impuestos son de aplicación general. Y por eso lo estás perjudicando. Yo ya estoy arriba, ya la hice, me retiré, tengo toda la riqueza guardada por ahí. Y estoy perjudicando al que está empezando. Si en el fondo, si fuera por los incumbentes no es para ellos la propuesta, pero Bernardo, se nos falla el tiempo y no quiero que dejes de opinar de una cosa que puede parecer hoy día menor, pero a mí me parece la máxima gravedad, un escándalo de corrupción en la empresa portuaria en Coronel, que es de los grupos Delphi, Fonapen y el grupo Angelini. Se está investigando, no hay sentencia en lo absoluto, una investigación todavía que ha sido reservada, pero que es muy grave, y lo que se está indagando son eventuales sobornos al alcalde, que es del Partido Socialista, un concejal que es del Partido Socialista, y también a parte de dirigentes sindicales. Esto por quien era Eduardo Hartwig, el gerente y uno de los fundadores. En un momento fue gerente y presidente del directorio. Sí. Es que fue las dos. En un momento tuvo también. Bueno, obviamente son hechos gravísimos, Mónica, y son hechos que tienen que ser investigados con celeridad. Así como también, ¿no es cierto?, los hechos gravísimos en la municipalidad de Maipú, los hechos gravísimos en la municipalidad de Vitacura. En fin, y por supuesto que la justicia tiene que actuar. Ahora, yo cuando veo los municipios en Chile, reflexiono sobre lo importante que es modernizar el Estado. ¿Cuánta tinta se ha derramado con diagnósticos, con papers, con libros sobre la importancia de modernizar? Parte de la empresa. Pero está bien, pero ¿cuáles son las cosas que subyacen a esto? Nosotros hemos planteado, y lo hicimos a través de una iniciativa popular de norma, que básicamente se separe de una vez por todas, a nivel municipal, a nivel regional, a nivel del gobierno nacional, lo que son los funcionarios políticos, que son electos algunos y otros son nombrados, un ministro, un alcalde, el Ceremi, ¿no es cierto?, de Antofagasta, que libremente dispone de recursos a la Fundación Amiga. Es fundamental, de una vez por todas, entrarla a esa materia. Separemos los funcionarios políticos de una administración pública. Tienen que haber pesos y contrapesos, Mónica. Tú no puede ser que un alcalde llegue y nombre a su total discreción a la primera plana del municipio y ponga amigos, ponga a otro amigo en la Corporación de Desarrollo Municipal. Esas corporaciones, dicho sea de paso, merecen un escrutinio profundo, porque ahí también hay mucha corrupción. Entonces, modernicemos el Estado, separemos lo que es gobierno y funcionarios de confianza política de lo que son la administración pública, profesional y técnica, porque esa es la falencia subyacente a todos estos escándalos que estamos conociendo todos los días. Bernardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Volvemos en un ratito. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos. De lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN. Vamos más allá.
tiempos cambian y exigen estar informados. Y al final del día, esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas, por CNN Chile. Hoy necesitamos ir más allá, darle una vuelta a las cosas. Ven a darla en Futuro 360. Porque si le damos una vuelta con innovación, podemos extraer, por ejemplo, agua del aire. Y si le damos una vuelta con tecnología, descubriremos cómo utilizar nanorobots en operaciones complejas. O si le damos la vuelta usando la ciencia, podemos sorprendernos o incluso llegar a vivir en otro planeta. Información de hoy que tendrá impacto en el futuro de todos y todas. Futuro 360. Ciencia, innovación y medio ambiente. Invitado, lo cual me exponía a un evidente conflicto de interés y consideré prudente restarme para que pudiera fluir la conversación de la forma más razonable posible. Así que no es que llegué tarde como Canitro, sino que me quedé afuera. Eso que se cree, eso le preocupa. Le consta que estaba al principio del programa. Entonces habla. Buenas noches, don Camilo. A Alejandro Foxley lo tentaron con ser candidato presidencial. Lo mismo ocurrió con Nicolás Aguirre, lo mismo ocurrió con Andrés Velasco, y pareciera que el tesorero no es el mejor amigo del curso. Y cuando uno mire la historia, y usted lo sabe mejor que yo, solo un ministro de Hacienda ha logrado ser presidente de la República, Alessandri. Entonces la pregunta es más o menos obvia. ¿Por qué cree usted que don Mario Marcel, actual ministro de Hacienda, sería un buen candidato a la presidencia? En una pregunta un poco mayor, ¿por qué cree usted que la izquierda en todas sus familias tiene todavía una posibilidad interesante de continuar en el gobierno, contrario a lo que han dicho los últimos resultados electorales? No todo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Muchos temas al mismo tiempo, ¿eh? ¿Usted lo puso? Sí, pero usted lo juntó con otros más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Camilo. Buenas noches. Como usted es humanista cristiano, me va a permitir primero entregar mis condolencias a la democracia cristiana y a la familia de don Mariano Ruiz Esquide. Nunca mejor dicho don. Por su fallecimiento hace pocas horas. Por venir al programa, no fui a Concón a su funeral. Me puse nervioso por no saber cuánta gente iba a venir, si quedaba atascado la carretera. Me gusta ser puntual, entonces decidí no ir. Pero para mí fue una gran persona que conocí cuando yo fui diputado en Lota y Arauco y él era senador en la misma región. Una persona con una mirada de país muy amplia, muy grande. Así que le dedico mi recuerdo ahora. Sobre la consulta, de los que usted nombró, algunos lo intentaron, pero no le fue bien, que es otra cosa. Por ejemplo, Andrés Velasco, con el que yo tuve una buena relación, fue a una primaria incluso, y la perdió. Yo creo que Nicolás Aguirre nunca lo descartó,
pero no funcionó, ¿no? Foxley claramente lo intentó. Él hubiera tenido más condiciones, pero era el momento de alza de Eduardo Frei Ruiz-Tagle el año 93 y no voló tampoco esa candidatura. Hay que sumar a otros, a Briones, claro, a Vigi, a Gustavo Ross. Bueno, Briones llegó a la papeleta. Llegó a la primaria también. Sí, bueno, a la papeleta, porque ahora las primarias son legales. Entonces, no es que no hayan habido otras personas que fueron ministros de Hacienda que se presentan como candidatos. ¿Por qué yo digo que Mario Marcel podría hacerlo? Porque yo observo que él tiene la condición, más allá de su propio deseo, me da la impresión, no creo que lo actúe, que da confianza, se discrepa de él. Incluso tiene derrotas, como fue la votación hace poco del pacto tributario. Claramente fue un momento difícil, uno le podía ver en el rostro que estaba desairado, esperó ganar, no ganó, pero en medio de todas de esas diferentes circunstancias tiene la coherencia que el país hoy día necesita. Una persona que nace del socialismo, surge de sus filas, pero que se dedica a conocer profundamente, no creo que haya otra persona que conozca tan profundamente el Estado en Chile como Mario Marcel, y que dedica su inteligencia, una vez que lo conoce, a dirigirlo y proyectarlo de la mejor manera. Yo de verdad no veo otra figura como él, no solamente en la izquierda y en la centroizquierda, en el país. ¿Y Carolina Toá? Bueno, yo no voy a hablar en contra de otras alternativas. No, pero ¿qué tiene Marcel que no tenga Toá? Yo estoy sugiriendo que, porque lo dije en mi declaración, no creo que él lo tenga como proyecto. Sí, sí. Camila. Entonces, puede que simplemente no se presente, que mi idea no tenga un desarrollo posterior. Camilo, y por lo tanto yo voy a tener que votar por otro candidato o candidata, si es que él no acepta de hecho, ya dijo que incursionar en esta... Usted está levantando tan difícil la figura de circunstancia que yo le he sugerido. Usted está levantando la figura de Mario Marcel, pero hay otra candidata socialista que no es Carolina Toá porque no está en el Partido Socialista, que es la presidenta Bachelet, que si bien ha dicho que no, pero ha dejado siempre entrever una pequeña ventana sobre la posibilidad de que sea candidata, y hay gente que se ha ido entusiasmando. ¿Usted descarta que la presidenta Bachelet sea una buena carta para enfrentar las próximas elecciones? No, yo no puedo descartar nada en función de lo que acabo de decir, ¿no? Porque es una idea que yo tengo, no es una proclamación la que estoy haciendo yo de Mario Marcel. No le digo si descarta que va a ser candidata, si descarta que sea una buena candidata. Entonces, por lo tanto, ¿no? Si él no se entusiasma con la idea que yo he sugerido, simplemente no se presenta, tendrá que haber una persona que nos represente. No puedo descartar ninguna. Se lo pregunto de otra forma entonces. ¿Quién nos diría del estado de la política en el país que su sector tuviera que recurrir de nuevo a la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Y qué efectos tendría? De nuevo, una tercera vez. Mire, yo no... Le vuelvo a repetir, no es mi ánimo, ¿no? Ya tengo 68 años, voy para los 69. No es mi ánimo lesionar otras posibilidades. Pero es que no es lesionar, se lo pongo más amplio. Aunque sea indirectamente. Ya, se lo pregunto más amplio. ¿Quién nos diría del estado de la política en nuestro país un Bachelet-Piñera? Mire, yo fui muy ácido crítico de Piñera, así que todo el país conoce mi opinión sobre él. No, yo digo de que se enfrenten o sea, que esas sean las posibilidades a las que se recurra a una eventual elección. Con todo respeto, no me quiero poner en ese escenario. ¿Por qué? ¿Es muy malo? No, porque yo pienso en otra candidatura. Sí, pero no le fue bien con esa candidatura, de hecho él dijo no tenía interés, por lo tanto uno sigue pensando que es un escenario posible. O sea... ¿Y cómo no? Porque además dicen que usted lo dijo al interior del Partido Socialista. ¿Cuál era su análisis de volver a tener como candidata a la expresidenta Bachelet? ¿Y qué le fue mal? Que lo retaron. Mire, yo sé que hay filtraciones, ¿no? No sé cómo las consiguen de verdad, pero no son fieles. ¿No es fieles? No son auténticas. ¿Cómo? No porque
Fíjese que el sistema de la filtración en Chile funciona de la siguiente manera. Pero yo sé cómo funciona, pero digamos... ¿Usted lo practica también? Yo trabajo de periodista. Bueno, entonces... Es mi deber buscar esas filtraciones. Lo que le estoy preguntando es si es verdad o no. Permítame decírselo a la opinión pública. Hay personas, hubo molestia con usted. Dígalo nomás. Hay personas que entregan información y a los pocos días sale una gran entrevista en el medio al cual se la dio. O sea, una práctica deleznable. No es el caso de CNN. No es su caso pero es sobre todo los medios escritos que Tendría son que ser usted el que me dio la filtración. Es que son estos los que hacen estas filtraciones. Ya. Los medios escritos que ahora se han transformado en medios entonces, digitales. para que no haya filtración, responda. ¿Hubo ¿Perdón? o no hubo? No le gustan las filtraciones, después cuando uno le pregunta dicen que no quieren contestar. Entonces la pregunta es... Yo no hago filtraciones. Por eso, pero entonces dígalo en no. No hago filtraciones porque yo considero que hay espacios de reflexión política de los partidos que son propios de ellos, ¿no? Incluso los clubes deportivos tienen espacios propios de ¿Pero recibieron reflexión. mal su crítica a que se vuelva a presentar Michelle Bachelet? No, fíjese, no fue el caso. Porque yo expliqué mis razones de fondo, expliqué mis razones. Yo tengo un criterio formado a lo largo de mi experiencia de los últimos 30 años de dirigente político, ¿no? Podría ir a los 50 años que tengo de experiencia en la política, pero no tuve nada que ver en la postulación del presidente Salvador Allende. Pero sí ya era dirigente político en la postulación de don Patricio Aylwin, de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, de Bachelet 1, y fuimos derrotados y renuncié a la presidencia del partido por la derrota que tuvimos con la segunda postulación presidencial de Frei Ruiz Tagle. O sea, tengo una experiencia en la materia. Las segundas partes no son buenas. Yo hice una exposición muy detallada de razones de largo aliento que me indican a mí que debiésemos presentar una persona que sea capaz de ampliar nuestras fuerzas, que entregue la confianza que el país requiere en esta polarización que estamos viviendo, y personas de la mesa y de la dirección del partido agradecieron mi exposición. ¿La presidenta del partido la agradeció? También. ¿Es buena la relación con Paulina Bodanovich? Muy buena. Muy buena. Valoró mi intervención. No, muy buena. Es que la relación con ella es muy buena. Se lo digo muy en serio. ¿Sí? Cuando ahora la presidenta del partido tuvo diferentes incomprensiones por la polémica relacionada con la querella de Giorgio Jackson respecto de Fidel Espinosa, en el Partido Socialista no creo que haya habido una persona que la ha respaldado más que yo. Así que yo tengo una muy buena relación con la presidenta del partido. Y esa es otra más de las tantas filtraciones que hace gente que no sabe dar opiniones políticas, no sabe salir en la prensa por decir algo que valga la pena, sino que consigue las entrevistas en los medios digitales con esta especie de soplonaje barato. Ya, pero que son las filtraciones. Estás hablando de gente que es de tu propia militancia. Es que yo no puedo aceptar esas filtraciones porque son una delación. Lo entiendo, pero yo creo que son una delación. Una manera que... Yo no tengo cómo averiguar quién es, ¿te das cuenta? Ah, no sabes quiénes son. No, pues yo no sé quién lo hace, porque si yo supiera quién lo hace, yo presentaría una carta... Usted dijo que salen entrevistados después. Yo presentaría una acusación al Tribunal Supremo. Si supiera quién es la persona. Usted sabe quiénes son. Pero tú estás diciendo de que salen entrevistados, entonces hay cosas... No, es un método, yo veo que es el método, pero no tengo ninguna posibilidad de saberlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos un partido político, no somos una organización policial. Entonces nosotros no intervenimos teléfonos, no tenemos ningún método, no tenemos ningún instrumento para saber quiénes son las personas que hacen la filtración. Camilo, a propósito de esta polémica de la cual usted hacía referencia, las tensiones entre el socialismo democrático y el Frente Amplio han sido recurrentes, particularmente al interior de gobierno, desde prácticamente que asumió esta administración y se incorpora este grupo de dirigentes políticos que no era parte original de la coalición y cuyo último episodio, como usted muy bien recordaba, tiene básicamente que ver con la declaración del Partido Socialista respaldando a Fidel Espinosa a propósito de las acciones judiciales que presentó Giorgio Jackson en contra de él y otras personas más. Más allá del respaldo institucional,
¿Usted considera que es inadecuado, que es un error político, que no se justificaba la decisión de Giorgio Jackson a la luz de las cosas que se dijeron de él particularmente? O dicho de otra manera, respaldar un senador de la República significa necesariamente coincidir con sus planteamientos y con lo que dijo en un momento determinado. Mire, usted cuando comenzó esta segunda parte del programa dio una explicación, ¿no? Que no había estado porque conocía a Bernardo Larraín y eso le podía significar un cierto conflicto de interés. Bueno, yo creo que aquí, como en muchas cosas, también aquí hay un cierto conflicto de la misma naturaleza, porque hay dos planos. El derecho que tiene Jackson, como él señala, a limpiar su honra y su condición de dirigente político. Son dos planos. Yo creo que en este caso estaban en conflicto esos dos planos. Porque uno puede aceptar, ¿no? Él, claro, quiere limpiar su nombre por los ataques que vivió. Como dirigente político, yo creo que él también sabía, porque es una persona lúcida, que iba a provocar una tensión muy fuerte en la coalición de gobierno. Yo, si hubiera estado en el caso de él, opto por lo segundo, por hacer prevalecer mi condición de dirigente político, no por mi afán personal. Ahora, a mí tantas veces me han hecho ataques personales, yo no recurro a la querella o ir a los tribunales, porque muchas veces esa decisión se contrapone con la responsabilidad que uno tiene como dirigente político. Y ese conflicto estaba aquí presente. ¿Y al revés no corre lo mismo para Fidel Espinosa? Lo que pasa es que esas declaraciones, como él lo señaló, ¿no? Las formuló en un momento político que ya se superó, y él agregó que la hizo sin el ánimo de ofender. Entonces yo como dirigente político tengo que entender que para la coalición iba a ser un momento difícil la presentación de esa querella. Y yo como dirigente político siempre iría a prevalecer mi condición de tal. Camilo, perdona, déjame hacerte una pregunta bien directa respecto de un factor que te lo quiero preguntar también directamente. La relación histórica entre el Frente Amplio y el mundo de la exconcertación, la relación etaria, la relación de experiencia, ¿ha tenido una carga muy fuerte en lo que va corrido del gobierno? O sea, como la tuvo antes de que fuera gobierno, con todas las declaraciones que se hicieron respecto desde las cocinas hasta las quejas. Yo creo que hemos desarrollado una nueva relación, si no había una relación. O sea, no puede tener una carga algo que no existe. Esta relación se ha hecho en el último tiempo. ¿Y qué tal? Yo creo que ha evolucionado positivamente. Yo por lo menos participo en el comité de secretarios generales toda la semana y hay una buena relación. Yo creo que vamos a sacar bien las tareas que tenemos, que nos ha encomendado el comité de presidente de partido. Por ejemplo, el acuerdo municipal y de gobernaciones regionales. Yo creo que esa tarea la vamos a hacer bien. Camilo, y la vamos a hacer de otra forma, no como se ha hecho hasta la fecha. No con una guerra entre nosotros por los cupos, sino que conversando, dialogando, buscando cuál es la mejor alternativa. A pesar de que vienen elecciones municipales. Sí, pero tenemos que llegar a acuerdo en marzo. Camilo, vamos a hablar ya de las elecciones, pero antes quiero un poco un recuento del año 2023, donde el gobierno se vio enfrentado a distintos problemas, ¿cierto? Los indultos, después las fundaciones, las pensiones de gracia y ahora el lobby. Por lo tanto, han habido 4 grandes crisis, entre otras cosas que han pasado. Quiero preguntarle, ¿cuál es el balance que hace usted de cómo se manejó el gobierno en estas crisis, dada la experiencia que usted ha participado en tantos gobiernos desde el oficialismo? Mire, yo creo que el presidente ha tenido una respuesta que le ha permitido mantener un muy significativo 30% de respaldo en muy difíciles circunstancias. Yo creo que él ha tenido una buena respuesta. No necesariamente todo su gobierno, todos sus ministros, todo el aparato de delegados presidenciales a lo largo del país. ¿No? Pero yo creo que el presidente se ha transformado en una figura política muy significativa, porque yo creo que, como bien dicen, otra cosa es con guitarra, y él en estas circunstancias ha sabido responder, ha sabido aprender, ha sabido madurar.
No cabe ninguna duda que Gabriel Boric ahora es un presidente que cuenta con un bagaje que naturalmente no podía contar al inicio de la administración. ¿Por qué lo miro así? Porque me gustaría saber dos cosas básicamente. Lo primero, me gustaría saber si usted considera que fue un error o no los indultos. Los indultos sí, claro. Yo no lo habría hecho. Ya. ¿Y si considera que fue un error o no fue un error las ¿Usted cree que son infalibles los presidentes? No, ciertamente, nadie. Cometen pero hasta el día de hoy, errores mucho más graves. Pero hasta el día de hoy yo no he escuchado que haya sido un error. No, de parte del propio presidente. Creo que tú eres una de las pocas personas que dice directamente que fue un error. Bueno, porque yo siempre soy una persona que dice directamente lo que piensa. O sea, perdón, usted dice que aprendió... Por eso que me invitan. Camilo, claro. Usted dice que aprendió, pero yo hasta el día de hoy no tengo idea, por ejemplo, bueno, no sé si alguien sabe, y no sé si alguien sabe si el presidente conocía los antecedentes penales previos de los indultados. Nadie lo ha explicado. Todavía no tenemos derecho a ciudadanos a saber. Sí, él tomó una decisión a las pocas horas. Le pidió el cargo a su jefe de gabinete. ¿Y eso nadie lo dice? No, si lo decimos, pero todavía no sabemos si por qué fue. Yo creo que nadie lo dice. Ahora, lo hemos dicho no sé cuántas veces. Lo recordé. Lo hemos dicho no sé cuántas veces, lo de Marcela Ríos y lo del jefe de gabinete. Sí, aquí lo hemos dicho. Ya, y aún seguimos sin saber. Esas son decisiones políticas a través de las cuales un presidente habla. Y a propósito, sería bueno que hablara, digamos, transparentemente, que todos supiéramos. Y respecto al lobby, Camilo, porque en un inicio el gobierno salió muy fuerte a decir de que no todo diálogo es lobby, y durante 2 semanas nomás tuvo acá el ministro Cordero tratando de justificar las reuniones. Dialogar hasta que duela. Dialogar hasta que duela, y después hubo un cambio. ¿Fue tardío ese cambio? ¿Fue mala la estrategia inicial? ¿Cuál es su análisis de lo que ha ocurrido? ¿Usted quiere repetir los 20 minutos de conversación que tuvo con Bernardo Larraín hace poco rato sobre esto mismo? Sí, pues. No, pues, pero queremos saber cómo piensa usted, o usted piensa igual que Bernardo Larraín. Queremos saber tu opinión, porque si es que es igual a la de Bernardo Larraín, entonces no tenemos nada que hablar y es una sorpresa que mañana salen titulares. ¿Se equivocaron los ministros? ¿Qué cosa sería un titular? Que los dos piensan exactamente igual a la pregunta que te están haciendo. Yo creo que fue un error que ellos fueran a esos domicilios privados. Yo creo que eso fue un error, y que esas conversaciones se deben hacer en las sedes ministeriales. Ya. Esa es mi opinión. Y que no lo inscribieran en la ley por ley de lobby. Y por lo tanto, también fue un error. Naturalmente, si no fue en la sede ministerial se tendría que haber inscrito. Y por lo tanto también fue un error la estrategia inicial del gobierno de tratar de justificar esas reuniones. No fue una reacción asertiva como correspondía. Se corrigió, pero yo no veo el afán de satanizar al gobierno, incluso cuando toma decisiones que corrigen sus errores es que iniciales. Más o menos, porque hoy día el ministro de Justicia... Yo sé que a usted no le gusta nada, pero reconozca algo. Por lo menos de ningún lado. Mire. No, sí, algunas cosas le gustan, sí. Pero es que hoy día... Pero es que, Camilo, hoy día el ministro de Justicia... No, se llama escrutinio público, se llaman autoridades que tienen que dar cuenta de sus actos. Así, pero no, fíjese que no es la impresión que hoy día el ministro de Justicia dice... Da la impresión de un hostigamiento, fíjese. Preguntar es hostigar. No, la actitud suya hacia el gobierno. Esa es la impresión que da. No, está bien, usted puede tener aquí de a mí, mire, si a mí me hostiga no importa. Yo soy al final de cuentas una persona más. El cargo de secretario general del Partido Socialista dura unos pocos meses más. Tenemos elección interna en el mes de mayo. Eso no es significativo. Lo que es significativo es el presidente de la República, sus ministros, el gabinete. Ya, por eso estoy preguntando a los ministros. Ellos son los que decían la marcha de la nación. Entonces esa permanente conducta de hostigar a quienes tienen esas responsabilidades, no me parece a mí que sea un escrutinio público. Usted le llama hostigar, yo le llamo escrutar y hacer el trabajo que tiene que hacer un periodista. Pero en general no le gusta a los que están en el gobierno, o los pasados. Pero quisiera preguntarle, hoy día el ministro de Justicia dice que se subieron por un tema político a la plataforma del lobby, no porque fueran lobby. ¿Usted me quiere poner a analizar eso? Le quiero preguntar si usted coincide al final, ¿es lobby o no es lobby? Mire, dijeron que no eran temas de lobby. ¿No son temas de lobby? Dijeron que no habían hablado temas que decían relación con conflictos de interés con esas personas. Aún así, esas conversaciones debieron haberse subido, dicen. Aún así, claro. Aún así tendrían que haber sido de conocimiento público. Camilo, una de las últimas veces que usted estuvo en este programa, no de manera presencial, sino que virtual, propuso que la democracia cristiana entrara al gobierno. Sí.
Fue después del plebiscito del primer proceso constitucional, si la memoria no me falla. Dos veces. De las dos derrotas dije lo mismo. En la derrota del 7 de septiembre y en la del Consejo Constitucional el 6 de mayo del año pasado. Ok. Ninguna no ocurrió ni la primera ni la segunda vez, pero lo que sí ocurrió es que en principio se generó un pacto electoral para enfrentar las próximas elecciones municipales, de gobernadores. Está en marcha. Estamos trabajando desde el PC hasta la DC. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ve en ese pacto electoral algo más que simplemente una cuestión táctica para enfrentar las próximas elecciones? Es decir, ¿ve una plataforma política, entre otras cosas, para construir un programa común a través de un diagnóstico común y enfrentar, por ejemplo, la próxima elección presidencial desde el PC a la DC? Tal vez no tanto como usted dice. Ya. Pero no, porque eso ya parece una cosa como ya muy grande. Parece coalición política, por eso se lo pregunto. Pero dimensiónala tú. Pero yo creo que las vertientes históricas, para ser justos, habría que comenzar con el Partido Radical históricamente, que cumplió 160 años, pero que tiene un mérito muy importante en este país. Fue la primera fuerza que luchó por separar la Iglesia del Estado. El sentido laicista del Partido Radical hay que rescatarlo. La formación del movimiento obrero por los comunistas. La lucha de los socialistas por las demandas obreras, pero también por la organización campesina, la nacionalización del cobre. Luego fuimos el primer partido que propuso una candidata mujer que llegó a la presidencia de la República. Luego la democracia cristiana, que materializó la sindicalización campesina y la reforma agraria. Luego el PPD, que se distinguió en la lucha por la salida de la dictadura. O sea, somos las fuerzas que son indispensables para la construcción democrática en Chile durante más de 100 años. Si estas fuerzas nos juntamos, más el Frente Amplio que surgió ahora, frente a la crisis que generó nuestra incapacidad de proyectar la concertación a una nueva etapa, y el chufo de Piñera, el primero me refiero, ¿no? Surge frente a esa incapacidad de la antigua concertación una fuerza nueva que es el Frente Amplio. Si todas estas fuerzas históricas y las fuerzas nuevas nos juntamos en una propuesta común, yo creo que para Chile eso es muy bueno. Camilo, dos definiciones sobre candidatura. No le pondría tantas cosas más, porque si uno le pone muchas cosas más. No, lo que pasa es que se lo preguntaba con su qué, no especialmente por ser grandilocuente, sino porque probablemente cuando uno advierte parte de esos fracasos que usted acaba de listar, el por qué no se fue capaz de proyectar la concertación primero, por qué no se fue capaz de proyectar la nueva mayoría después, justamente, entre otras cosas, pudiera tener que ver porque detrás de ese pacto electoral no había un diagnóstico, una vocación común que permitiera, en términos políticos, superar las diferencias históricas y permanentes que ha habido entre partidos como, por ejemplo, la DC con el PC. Mire, permítame un matiz. Por supuesto. El matiz es el siguiente. Yo creo que lo que ocurrió fue porque no construimos mayorías. Detrás de esa incapacidad está, por cierto, lo que usted señaló, ¿no? Que la democracia cristiana nunca se entendió con los comunistas. Hubo un tiempo en que la democracia cristiana no se entendió con nosotros los socialistas y cayó el gobierno de Allende. O sea, cuando estas fuerzas se han separado, y peor aún, cuando se han confrontado, las consecuencias para Chile han sido nefastas. Por eso que, aprendiendo de la tragedia de Chile, es que mi vocación es trabajar por el entendimiento del conjunto de estas fuerzas. Camilo, si eso se reflejara en un acuerdo para una candidatura presidencial y eventualmente un programa de gobierno, yo lo aplaudiría. Pero no me quiero poner en una meta tan ambiciosa que después tal vez no se dé. Camilo, pero mientras más colaboremos, yo creo que es mejor para el país. Camilo, yo no he visto la filtración de su análisis por qué propuso a Marcel. A mí no me la filtraron. No, eso fue público. Fue público. Y yo le quiero preguntar porque 19 de las últimas 21 elecciones en Latinoamérica ha significado un cambio de oficialismo a la oposición. Acá mismo Pirincho, en una entrevista que dio en La Tercera, dijo: acá lo más seguro es que gobierne la derecha el próximo periodo. Quiero preguntarle si la candidatura de Mario Marcel es la mejor forma. Finalmente hay una cosa estratégica, más allá de lo que usted ha reflejado, de lo que es su trayectoria, que es indudable, pero si es la mejor forma de enfrentar un escenario que parece ser bastante adverso para la próxima elección. La palabra estrategia es como grande también, ¿eh? Yo diría que es una intuición.
pero no cualquier intuición, porque por algo tengo 50 años de actividad política, desde los 15 años. No tenía derecho a voto y ya andaba pintando por Allende. Entonces he visto el proceso a lo largo del tiempo, el cambio de las circunstancias, ¿no? Éramos una sociedad tan avanzada, queríamos la democracia cristiana, el socialismo en libertad, nosotros lo queríamos con el pluralismo en democracia, después pasamos a una sociedad ultraconservadora con Pinochet, después vinieron nuevos tiempos con Elwin y Frey, ahora estuvimos a punto de caer en una alternativa ultraconservadora con Castro, afortunadamente fue derrotada. Entonces, en este largo devenir del país, yo creo que para la etapa que viene, una figura como Marcel es como la que corresponde. Pero, es una intuición. Pero Camilo, déjame planteártelo de la siguiente forma. Tú ves mucho más probable hoy que la derecha y la centroderecha, todas se una desde republicanos hasta Renovación Nacional, que la posibilidad que tengan ustedes de llevar adelante una asociación distinta. Yo creo que nosotros nos podemos juntar. Desde la EC hasta el Partido Comunista, pero claro, reconociendo la antigüedad del Partido Radical. Yo creo que podemos hacer un bloque muy ancho. Pero el otro es más seguro. Pero puede que no ocurra. Pero puede que no ocurra. Entonces, en vez de que pase lo que ocurrió el 2021, en que nuestra alternativa llegó quinta. O sea, la antigua Concertación levantó una candidatura que llegó quinta. Nosotros que hemos dirigido el país durante 20 años y que toda la gente dijeron, no, estos gallos ni ellos mismos reconocen lo bueno que hicieron por el país, ¿no? En ese clima de reconocimiento, entre comillas, de lo que habíamos hecho, nuestra candidatura llegó quinta. Y entonces nuestro presidente Elizalde tuvo ese día frente a la derrota, esa sí que fue una magna derrota, ¿no? Decir, mire, apoyamos a Boris sin condiciones. Bueno, para que no ocurran ese tipo de cosas, ¿no? Y después se diga, mire, no han hecho el programa, ¿no? Lo tuvieron que dejar de lado. Culpa mía que no hayan hecho el programa también. Me estoy dirigiendo al conjunto. Me estoy dirigiendo al conjunto. Entonces, para que no se tenga que improvisar sobre la marcha, alternativas y soluciones, yo considero que lo mejor es que tengamos una visión compartida. Camilo, porque al final igual vamos a tener que actuar juntos en la segunda vuelta. ¿Hay agua para esa situación o no? Yo creo que hay algunos listritos ya. Hemos ya colocado algunos litros. Camilo, hablando ya hay en la piscina. Un par de definiciones así como rápidas. Lo primero, ¿quién tiene más posibilidades, su juicio, con sus intuiciones? ¿Quién tiene más posibilidades de llegar a la presidencia si es que fuera de la actual oposición? ¿Evelyn Matei o José Antonio Kast? ¿O de pasar una segunda vuelta? ¿Cuál de los dos? Prefiero guardar mi opinión ante ese dilema. Es que no es mi dilema. ¿Lo encuentra igual de malo para usted? No es mi dilema. Ya, no quiere opinar de los dos. Ok. ¿Y usted le daría el apoyo, o si puede extenderlo al Partido Socialista, mejor para saber la opinión del Partido Socialista completo? Primero, ¿a Claudio Rego? ¿Para candidato presidencial? No, gobernador. Bueno, si me quiere decir a presidencial también, no. Pero no, estamos en gobernador nomás. ¿Debiera darle el apoyo? Si lo acordamos en marzo en el acuerdo, por supuesto, es una posibilidad cierta. No creo que vaya a ser la única, pero es una posibilidad importante. Entonces, en el acuerdo al que tenemos que llegar, él estaba planteado con bastante significación. ¿Y es una buena idea que Iracy Hasler sea la candidata a la alcaldía de Santiago del oficialismo? Yo pienso que la mejor alternativa en esas circunstancias sería que tuviéramos una primaria. Pero yo no voy a romper el acuerdo de los presidentes de partidos, porque no tengo atribuciones para eso. El acuerdo de los presidentes de partidos dice que donde hay un alcalde que está electo por primer periodo, debiese los partidos reconocer la prelación para que fuera la candidatura del conjunto. Que es una forma más elegante del que tiene mantiene. Una forma elegante, como usted bien lo señalaba. Pero Camilo, en este caso hay problema, ¿o no? No, sí, pues, es que eso justamente es un tema que hay que conversar. Uno entiende el principio, el que tiene mantiene, pero justamente a la luz de su experiencia larga y de sus intuiciones que han resultado ser, algunas de ellas bien predictivas, ¿no sería relativamente razonable a propósito del proceso de desprestigio de la actividad política
que más bien lo que se privilegiara fueran las primarias y la competencia dentro de las familias de la izquierda, más que simplemente poner a alguien con un dedo, sobre todo cuando, ya sea por problemas de gestión o por problemas de corrupción, hay un cuestionamiento respecto de la gestión. Mire, yo creo que lo primero y lo más importante es que tengamos acuerdo. Ojalá tengamos acuerdo en el mayor número de primarias posible. Okay. Pero eso es lo más importante, que tengamos acuerdo. Porque divididos no somos nada. Ya, pero ¿cuál es el problema de Santiago? Pero lo estaba diciendo, lo cortó. ¿Cuál es el problema de Santiago? Ese es el problema de que la alcaldesa Hasler está en su primer periodo. No, me refiero, el problema de Sierra Bella es un problema que la puede afectar y afectar con ello las posibilidades de triunfo de la candidatura. Lo que yo señalé y reitero es que, dado la situación que hay en la comuna, la candidatura que estaría en mejores condiciones es una candidatura que emerja de primarias. Pero yo no tengo atribución para romper el acuerdo que hay. Entonces lo tenemos que conversar, hay que dialogar. Hay que dialogar y llegar a un acuerdo. Primarias para todo el mundo. Primarias en la mayor parte de los casos sería lo mejor. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias por la invitación. Volvemos en un ratito con los minutos de conferencia. Para crecer, hay que opinar. Para opinar, hay que estar informado. Y si estamos informados, podemos debatir. Todos los acontecimientos y visiones que marcan nuestra actualidad. Aquí se debate, donde las opiniones son protagonistas. Lunes, 22:30 horas. CNN. Vamos más allá. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad mucho más amigable con la salud mental. La manera en que nos tratamos tiene directa relación con nuestras emociones. Es por eso que en Sanamente nos preocupamos por elevar los niveles de amor por nosotros mismos y por quienes nos rodean y de entregar herramientas concretas para sentirnos mejor. Empezar por el cuerpo y por las sensaciones es la forma, ¿no?, más directa de entrar en nuestra propia casa. A través de los buenos hábitos. Que me sirvió harto salir como de la rutina, no estar encerrado en cuatro paredes. Incluso estar en la casa y no hacer nada lo considero últimamente como tiempo para mí. Junto a grandes expertos comprenderemos el complejo mundo de nuestras emociones. Tenemos oportunidades todo el tiempo, de verdad, de volver a conectar. Revisaremos episodios de la vida cotidiana de todos y todas para poder acompañarnos y crear comunidad. Un contenido enfocado 100% en el bienestar humano. Acompáñanos en esta nueva temporada de Sanamente. Todos los sábados a las 22 horas. CNN Chile. Vamos más allá. No olvides revisar todo nuestro contenido a través de la plataforma de YouTube, suscribiéndote al canal de CNN Chile y recibiendo notificaciones diariamente con nuestro contenido en tu móvil. En esta nueva temporada de Minería 360, nos encargamos de explorar profundo en las minas de información, encontrando datos e ideas también sobre la industria minera y relación con el desarrollo humano y económico en el mundo. Descubre las sorprendentes innovaciones tecnológicas que están modelando el futuro. Las noticias más relevantes sobre proyectos e inversión en el sector. Nuevas miradas para tener los pies bien puestos en tierra minera. La minería como nunca antes la has visto en Minería 360. Aquí, todos los sábados en CNN Chile. Para empezar un nuevo día necesitas estar... Bueno, empiezan los minutos de confianza, parte Jorge. Voy a mirar hacia allá, queríamos mirar. Después les contamos por qué el chiste. Sí, después le decimos. Oye, suele decirse que en política lo más objetivo es lo subjetivo. Y probablemente la seguridad ciudadana no es la excepción.
El gobierno se afana en decir una y otra vez que es la administración que más leyes ha aprobado desde la recuperación de la democracia en materia de seguridad, y sin embargo eso no hace decrecer la sensación de inseguridad. Esta vieja disputa entre la realidad y las sensaciones o las percepciones parece algo inoficiosa a esta altura, de la misma manera que también discutimos respecto de cómo salir del embrollo y de la situación en la que estamos, que para muchos es una gran emergencia. La política consiste, entre otras cosas, en satisfacer expectativas. Y por lo tanto creo que llega el momento de apreciar también su valor más simbólico. Y quizás no tanto discutir respecto de la eficiencia o la eficacia de algunas medidas, sino de cómo generar un punto de inflexión que permita que nos sintamos todos que estamos abocados y de acuerdo en esta materia. Ese punto de inflexión no ha llegado y personalmente creo que la zanja, o solo la zanja, derechamente no lo es. Muy bien, Mónica. En Coronel, desde noviembre la Fiscalía investiga eventuales cohechos que el nuevo gerente de la empresa portuaria denuncia que el antes presidente del directorio, Eduardo Hartwig, habría pagado al alcalde de Coronel, el socialista Boris Chamorro, a un concejal también PS y a dirigentes sindicales a través de un sofisticado mecanismo de facturas ideológicamente falsas. El denunciante se llama Patricio Román y a los 20 días de asumir como gerente, a los 20 días, fue a la fiscalía, lo cual demuestra que en la mayoría de los casos, el que quiere ver, ve. La empresa portuaria es de los grupos Belfi, Fonapen y en un 50% el grupo Angelini, sí, los dueños de Corpesca. Es la empresa más grande de Coronel, es el puerto más importante de la región. Todos los indagados era que no reclaman ser inocentes de cohecho, pero por ejemplo, el aludido Eduardo Hartwig, a través de su abogado, no ha negado los pagos, sino que no habría obtenido nada a cambio, a lo que nos dijeron pasar a las 12. Bueno, el caso es grave por varias aristas que reclaman que no le perdamos la pista, por la importancia estratégica de los puertos como punto de entrada y salida de productos lícitos e ilícitos, por la corrupción que vemos frecuentemente a nivel municipal y por la extensión de este fenómeno, incluyendo en esta ocasión eventualmente a los sindicatos, lo que puede generar consecuencias relevantes, por ejemplo, a nivel productivo. Seguramente, si esto ocurriera más cerca de Santiago, el escándalo sería mayor. Si es cierto, ojalá veamos sanciones penales severas en la justicia y repudio en las organizaciones gremiales. Tristemente, los sindicatos, en vez de esperar la investigación, acusaron al denunciante de prácticas antisindicales, negaron toda posibilidad de coimas y a dirigentes empresariales aún no les hemos oído la voz. Francisco. Bueno, sí, esto a propósito de Coronel, y yo quería comentar a propósito también de lo que hemos visto esta semana respecto a Maipú. Ya no nos puede sorprender, vemos una y otra vez en distintas comunas del país, de distintos signos políticos, cómo se malgastan los recursos y cómo derechamente se roban los recursos de todos los chilenos. Acá hay dos cosas que van en paralelo. Por una parte se roban y por otra parte se malgastan en 1000 collares, no sé qué marca, ayuda de memoria, Swarovski. Y esta definición está relacionada con un tema que se ha hablado tantas veces pero que no se ha hecho nada, que es respecto a la modernización del Estado, pero sobre todo enfocado en las municipalidades, llenos de posibilidades de contratar amigos, llenos de posibilidades de generar desviaciones de recursos. Y reitero, esto no es una cosa que está relacionada con un partido político o con una localidad. Por lo tanto, si seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo, si los concejales son simplemente meros espectadores que están muchas veces cooptados por el alcalde de turno, si no hay realmente una reforma a los municipios, pese a la gran cantidad de recursos adicionales, de casi un punto del PIB adicional que se le ha dado, vamos a seguir viendo, y lo que hoy día en Maipú, mañana van a ser otras y otras comunas, y lo que hoy día en la UDI van a ser otros partidos. Hay que ponerle el cascabel al gato de una vez por todas, porque esto va en contra de todos los chilenos. Muy bien. Voy yo. Lo hicieron en foros anteriores y no les dieron bola. Lo volvieron a hacer esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos. Esta vez fueron más de 260 las personas que pidieron lo que parece el mundo al revés, porque esos 260 son
multimillonarios, y lo que están pidiendo es que les cobren más impuestos. Si tal como se oye, piden a sus gobiernos que suban los impuestos a quienes, como ellos, tienen lo que denominan una riqueza extrema. No es primera vez que esto se plantea y ahora existe una organización de superricos llamada Orgullosos de Pagar Más, que está detrás de esta idea. Por cierto, que el grupo tiene detractores, que consideran la idea como un obstáculo para que las empresas puedan funcionar y producir sin trabas del Estado. Quizás lo más interesante de esta iniciativa es la visión de que las desigualdades extremas en los países terminan siendo combustible para crear un ambiente polarizado permanente y con ello se torpedea la democracia. Por cierto, hay argumentos particularmente de asociaciones empresariales que consideran esta idea como naïve e incluso impropia, que puede aumentar la evasión y la llevada del patrimonio a paraísos fiscales. Sin embargo, otra vez, en un foro económico mundial, un grupo cada vez mayor de superricos advierte que la extrema concentración de riqueza es como un catalejo que permite mirar al futuro. Y lo que ven no es armonía ni orden, y piden contribuir más, aunque muchos de sus amigos y colegas se destornillen de la risa ante lo que consideran una brutal ridiculez. Bien, pues la Paula Escobar estaba en Davos, así que puede contarnos de primera mano. Nos va a contar cuando llegue, por cierto. Destacadísima ahí. Porque esto, hace 3 años plantearon por primera vez este grupo que ha ido creciendo y que, a diferencia de lo que algunos dicen, lo que están diciendo, mira, muchas de estas personas no son empresarias, son empleados de grandes empresas. No. Hay montones de empresarios grandes que están todos con sus nombres ahí y sus países al lado para ver, porque hay varios países que tienen a estos. Hay algunos que brillan por su ausencia. Fíjate que yo, a propósito de la joyita de Francisco, el tema de la modernización del Estado debe ser de las cuestiones más habladas y más cacareadas y probablemente menos efectuadas del año 90 hasta ahora. Y cuando uno trata de indagar por qué algo tan obvio no se hace, no puede sino concluir que tiene que ver con los costos de los intereses con los cuales hay que luchar y con la propia parsimonia que significa renunciar a ciertos privilegios de cuando tienes el poder y de ciertas prebendas y de ciertas acciones que bajo otras condiciones no tendría. ¿Y a cambio de qué, además? Y a cambio de qué. Y creo que además hay que ser cuidadoso. Francisco decía que esto es una cuestión absolutamente transversal y yo lo creo así. Sin embargo, entre otras cosas, el problema del combate a la corrupción es que muchas veces se ha tratado este tema como una cuestión partidista. Es decir, miren lo que ocurrió en relación al Frente Amplio y particularmente Revolución Democrática, acusando institucionalmente un partido de ser una máquina de defraudación, y si uno aplicara el mismo criterio y mirara casos como el de Las Condes, Maipú, San Bernardo, Algarrobo, con el Partido Socialista, podría decir lo mismo respecto de la UDI, en fin, y creo que sería tremendamente injusto. En la medida que uno utiliza esto como un arma de debate político, más allá de la gravedad que hay detrás, me parece que estamos lejos de empezar a mejorar. Sí, el problema en la municipalidad es que los alcaldes tienen un poder que es muy grande y es un poder de contratar gente, contratar amigos, contratar miembros del partido, gente que ayuda para las campañas y de malgastar recursos. Y no hay ninguna entidad que fiscalice adecuadamente. Está la Contraloría, pero la Contraloría va tomando razón de determinadas cosas, pero sin embargo hay... Y todos quienes han participado ahí, y hay mucha gente honesta, por supuesto, que son alcaldes, pero te dicen las posibilidades de corrupción son enormes. Y ahí estamos. O sea, esto ya no es una modernización del Estado para que funcione mejor una seremía. No, esto es para que no se dilapiden los recursos. Que además la Contraloría tiene un poder limitado porque, por ejemplo, la Contraloría no sanciona. En el caso de los municipios, cuando hay algo que está fuera de las normas y lo representa, la Contraloría propone ciertas cosas. Y los consejos municipales también tienen que tomar, en muchos casos, resolución o tienen que tomar razón o decir si sí o si no en caso de presupuesto, y tampoco están cumpliendo su rol. Y muchas veces los consejos municipales o toman el rol de bloquear a un alcalde, o en otros casos, cuando son de mayoría el alcalde, no fiscalizan a ese alcalde sus propias filas.
Entonces, ninguna de las dos alternativas es positiva, tampoco el caso de que Contraloría proponga algo y después viene, por ejemplo, el jefe de servicio del mismo gobierno a decir si tiene que aceptarse o no la sanción propuesta por Contraloría. Y yo creo que, además, estamos viendo malgastados recursos o robados recursos, defraudados recursos a nivel municipal. Es súper grave, siempre es grave, pero es el primer contacto que tiene la gente con el Estado. Pero además la desidia que tiene que ver con negar esta cuestión. Siempre dijimos que nosotros no teníamos los niveles de corrupción que, por ejemplo, había en América Latina, y por Dios que tengo serias dudas. Sí, pero además que... Siempre dijimos que la droga y el crimen organizado no iban a llegar a Chile como muchos de nuestros países vecinos, y ahora no tengo ninguna duda que llegó. Siempre dijimos que los niveles de violencia en nuestra convivencia no iban a ser como veíamos en otros lugares de la región, y miren cómo estamos. Pero mira, además hay un tema de actitud, de una cierta indolencia, o que tiene que ver con la incapacidad de afrontar el problema o con la ceguera de querer derechamente ocultarlo. Claro, es que el problema que le veo, te decía yo, a lo de los municipios además, es que es el primer contacto de la gente con el Estado, y cuando el Estado retrocede, ¿quiénes avanza? Avanza el crimen organizado. Entonces, y además un crimen organizado que no avanza sin corromper. Entonces, cuando no tenemos la misma línea, cuando molesta también el escrutinio de la prensa, me parece que hay un problema ahí. Porque hay un problema por una razón, creo yo, que hace toda la diferencia. Al revés de, por ejemplo, gente que es percibida por la ciudadanía como muy importante en la política, por ejemplo, los senadores y los diputados, a diferencia de ello, las municipalidades, por ejemplo, tienen plata. Sí, pues. Los diputados y los senadores no tienen plata. No tienen que hacer leyes para que se financien las cosas con plata del Estado que salen del ministerio, salen de otra parte, pero no tienen plata. De los contribuyentes. Pero de los contribuyentes, pero tienen que hacer una ley para eso. En el caso de las municipalidades, yo no estoy diciendo que esto es intrínsecamente negativo, no, pero sí me llama la atención por lo que se está señalando. La mirada debiera ser mucho más cercana siempre, porque ahí hay siempre plata. Ahí uno paga los impuestos que corresponden municipales. Nosotros pagamos las patentes, ahí hay dinero. Bueno, de hecho no es y eso raro. Es por eso que se producen las cosas mucho más fácilmente en las municipalidades. Y quizás no es raro por lo mismo, Fernando, este proceso de localización, por así llamarlo, de la política. No es extraño, insisto, que las principales figuras presidenciales sean alcaldes y alcaldesas, y probablemente tiene que ver con esto, con una cierta decepción al discurso, al relato político, y que tiene una proximidad más evidente. Ahora, en el lado bueno, ellos quieren hacer cosas y tienen los recursos para hacerlo. En el lado malo, pueden optar por birlar la ley, para ponerlo suave, y chorearse todo. Ahora, ya, aunque se enoje Camila Calona con otra crítica, más que una crítica, me quedé con una pregunta dando vuelta. Bueno, hoy día en Estado Nacional, el ministro de Justicia fue súper categórico al decir que el Estado tenía el control total de las cárceles. Y ojalá que sea así. Y me imagino que tiene sus buenas razones el ministro para decirlo. Pero porque es un tema súper preocupante, porque ya hemos visto en América Latina que de ahí comienza el crimen organizado a extenderse. Así como total. Es que por eso tengo mi... Cada vez que salimos de este programa vemos cómo tiran cosas dentro de la cárcel. O sea, total. Pues digo yo, y me quedo con mis dudas de si es tan total. Y había una cifra, no sé si vieron en el Mercurio, que era interesante, que decía que han bajado salvo el último año que volvieron a subir, han bajado los homicidios, pero Daniel Johnson de Paz Ciudadana decía, normalmente esa menor agresividad o violencia se da cuando se estabilizan en su control las mafias al interior de las cárceles, porque lo que ha subido es la extorsión, por ejemplo, y el chantaje. Entonces, ojalá que sea control total,
nadie lo tiene, ningún gobierno, pero me parece que hay que mirar mucho las cárceles. Sí, yo en eso sería un poquito más cauto. Más cauto, más humilde. Te va a retar porque escalones. entre más alto se cae más fuerte, y vaya que no hemos caído. Ahora, lo extraño es que la eficiencia y la eficacia no es una cuestión de tecnócratas, debería ser un imperativo ético de la acción política, especialmente para quienes ven en el Estado un profundo instrumento de transformación social. Es decir, la izquierda, particularmente, el tema de la eficiencia y la eficacia estatal debería ser una cuestión muy cara, y pareciera que no lo es. Nos vamos. Mónica, Francisco, Jorge. Chao. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos, por cierto, próximamente. Buenas noches.